Saludos amigos, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Además de las frecuencias de Teleimpacto nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Henry Ebrar, un servidor, Manuel Jiménez, estaremos con ustedes compartiendo los hechos de mayor interés que han ocurrido tanto en el país como en el resto del mundo. Pero igualmente Henry estará abordando temas de naturaleza económica en su sección de análisis y comentarios económicos. Buenas noches, don Henry, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Manuel, un placer estar de nuevo con todos ustedes después de agotar un interesante viaje hacia la ciudad corazón, a Santiago de los Caballeros, y es una de las pocas veces que no me ha tocado lluvia, ni de ida y mucho menos de vuelta. Fue un día de verdad precioso. Sí, bueno, vamos a ver si nos suben el sonido un poco, Henry, porque prácticamente no te escucho, pero esto aquí en la dirección. Mira, Henry, antes de entrar realmente en los temas que tenemos en agenda, yo quisiera abordar una situación que está siendo seguida por muchas personas, sobre todo porque se trata de un cantante muy popular, muy conocido en la República Dominicana. Me refiero a la situación que atraviesa Julio Iglesias, este cantante español, porque hoy precisamente el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ha confirmado que se estudia retirarle la medalla del oro al mérito de las Bellas Artes que se le concedió en el año 2010, después de que dos antiguas empleadas lo estén acusando de acoso sexual. Es un hecho bastante lamentable, vuelvo y repito, porque Julio Iglesias es muy conocido en la República Dominicana, donde incluso tiene residencia en la zona turística de Punta Cana. Vamos a ver este reporte de la agencia EFE, donde resume realmente qué es lo que ha ocurrido con este popular cantante español. Adelante, director. Y agresión sexual por parte del cantante, ocurridos en 2021 en sus propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. La casita del terror llama una de ellas a la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, donde relatan agresiones sexuales sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. Desde el gobierno apoyan llegar hasta el final en la investigación sobre estas denuncias. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad y desde luego no vamos a mirar hacia otro lado jamás. El caso ha salido a la luz tras la investigación periodística realizada por el diario.es y Univisión. Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres con entrevistas a profesionales que las atendieron de sus secuelas. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Las extrabajadoras, representadas por Women's Link, han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas. Ni el cantante de 77 años ni sus representantes legales han respondido a los intentos por conocer su versión del caso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada. Bueno, Henry, bastante lamentable esta situación de Julio Iglesias, pero uno no explica cómo una persona, porque según el testimonio de una de las jóvenes, estas violaciones ocurrieron teniendo él 73 años de edad. Y la verdad es que uno no se explica, uno se imaginaba a un Julio Iglesias mujeriego, como se dice popularmente en República Dominicana, pero no que se extralimitara tanto. Así es que lamentable, y parece ser que este caso va a llegar hasta las últimas consecuencias, Henry. No, obviamente, Manuel, es triste escuchar este caso. Por supuesto, como siempre en esos casos, hay que abordarlo con prudencia y respeto al debido proceso, pero como así parece, esos testimonios, esas acusaciones parecen muy documentadas y la verdad que uno no se explica
como una persona como Julio Iglesias, que yo me imagino en su vida no ha tenido que tener muchas dificultades para encontrar compañeras sentimentales, para ponerlo así. Así que es triste. Y mira, yo no recuerdo quién decía que la vejez es un naufragio. Si ese caso es confirmado, más que un naufragio, es que es prácticamente el Titanic. Sí, así es. Bueno, Henry, hoy la noticia que destacan algunos medios de prensa es el alza en el precio del dólar, que sigue proyectándose con costo récord en los mercados internacionales. Se está hablando de que este año, en el 2026, podría alcanzar los $6,000 la onza. Recuerdo que en octubre... Perdón, Manuel, permítame corregirte. Por error, tú dijiste el precio del dólar. Yo entiendo que tú te referías al precio del oro. Sí, sí. Porque si tú hablas de 6,000, ahí, mira, hay gente que no va a llegar al final del programa. Sí. Estaríamos muy complicados. Bueno, corrijo, sí, el precio del oro, que las proyecciones indican que en este 2026 podría alcanzar los $6,000 la onza. Nosotros tenemos una mina de oro aquí en la parte noreste del país y yo recuerdo, Henry, que en octubre del 2020 se anunció, si se quiere, la última firma que fue producto de la renegociación que se hizo con Barrick Gold, que alcanzó una nueva modalidad de aporte al Estado Dominicano. Yo quisiera precisar, Henry, de manera muy puntual, ¿qué implica para las finanzas públicas en la República Dominicana este comportamiento en cuanto a incremento de precio que ha venido teniendo el oro ya desde finales del año 2025? Mira, hay prácticamente tres impactos altamente positivos directamente. Uno, que al estar creciendo los precios del oro, obviamente hay más disponibilidad para seguir inversiones que permiten prolongar la vida útil de la mina. De hecho, se puede observar que en este año que recién concluye, el año 2025, la minería explica prácticamente en un 70% el incremento de la inversión extranjera. Y ahí, como ven en este cuadro, del lado de las recaudaciones, el impacto es absolutamente formidable. En el año 2024 se habían recaudado apenas un poquito más de 13,000 millones de pesos, y en este año 2025 vamos a cerrar un poquito por encima de 30,000 millones, y para el presupuesto, fíjese que a noviembre del 2025, según el último informe oficial publicado por la DGI, las recaudaciones habían crecido, escuche bien, un 138%, al pasar de 12,748 millones de pesos a 30,312 millones de pesos, faltando el mes de diciembre. Y fíjense que para entonces el año 2026, en el presupuesto que fue aprobado el mes pasado en el Congreso, había un precio en el presupuesto que era de $3,467 para todo el año. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas empezando el año 2026, ya el precio al cual se está exportando todos los días el oro de Pueblo Viejo, el precio ya está $1,200 por encima de lo que hay en el presupuesto, asumiendo un volumen de unos 650,000 onzas. Eso quiere decir que ese dinero adicional, estamos hablando de ahí de $1,200 por onza, por 650,000 onzas, estamos hablando de prácticamente 800 millones de dólares adicionales a lo que estaba presupuestado. Y entonces, de esos 800 millones de dólares adicionales de beneficio, le toca más o menos la mitad al Estado Dominicano adicional. Estamos hablando de que por encima del presupuesto, muy bien, la República Dominicana pudiese recaudar este año
entre 300 y 400 millones de dólares adicionales, que si lo multiplicamos por los 65 pesos que hay promedio en el presupuesto del 2026, estamos hablando que de mantenerse esos precios, que no se van a mantener, van a seguir subiendo. Ya tú mencionaste $6,000, parece ser una cifra posible antes de fin de año. Entonces pudiéramos tener solamente con $4,600, que es el precio de hoy, que fíjate que hoy precisamente estoy viendo en mi pantalla el mercado en Londres. El precio del oro se encuentra ahorita en $4,634. Podemos pensar que en vez de recaudar unos 30,000 millones de pesos, que es lo que hay en el presupuesto 2026, las recaudaciones van a estar a fin de año más cerca de 50 que de 40,000 millones de pesos. Esto apenas empezando el año es una muy buena noticia para la economía dominicana y, por supuesto, para la ecuación fiscal del gobierno. Sí, Henry, bueno, se trata de un aporte significativo a las finanzas públicas y un apoyo también importante al presupuesto nacional. Uno pensaría así, a vuelo de pájaro, bueno, si estamos planteando que necesitamos recaudar unos 100,000 millones de pesos con una reforma fiscal, ¿hasta qué punto estos aportes de las exportaciones de oro de la República Dominicana podrían impactar precisamente las necesidades del Estado Dominicano sin tener que aventurarse a una reforma fiscal? No, te ayuda ahora bien, Manuel, y ahí tenemos el peor ejemplo, que es Venezuela, y el mejor ejemplo, que es Perú o Colombia. Con ese dinero tan grande que va a estar entrando a partir del año 2026, tenemos que tener mucho cuidado como nación en qué vamos a hacer con ese dinero, cómo vamos a invertir ese dinero, lo que una vez Arturo Uslar Pietri, gran intelectual y político venezolano, en 1936 publica un editorial en la prensa venezolana llamando a que se siembre el petróleo. Visiblemente nadie le hizo caso a Arturo Uslar Pietri y ahí vemos el resultado de Venezuela. Tenemos que asegurarnos que este dinero extraordinario, que es producto de un recurso que no es infinito, es un recurso finito, porque cada onza de oro que tú sacas de la mina es una onza que no va a volver a aparecer, no se reproduce. Entonces, tenemos que darle un trato muy diferente a los ingresos de la minería, a los ingresos corrientes como el ITEVIS, el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque esa es la mejor garantía de que esos fondos de la minería se puedan sembrar, se puedan invertir en proyectos que mañana, a futuro, cuando ya la mina se haya agotado, tengamos nuevas actividades, y especialmente en la zona de las comunidades donde actualmente se encuentra la mina, allá en Cotuí, de modo que eso requeriría que dentro del diseño de las reformas se haga una ley como en Colombia o como en Perú, donde se especialice, se proteja los recursos de la minería, una especie de fondo soberano, y que permita que este dinero solamente se use para financiar inversiones en el desarrollo del país y de las comunidades. En ese sentido, deberíamos de tener de ahí en adelante en la República Dominicana, aprovechando los precios del oro, la posible apertura, quién sabe, de otras minas de oro en el país. Sí, bueno, Henry, precisamente en el día de hoy se publica la información que gran parte de los bancos centrales en el mundo están cambiando su reserva por oro, es decir, no están utilizando dólares como reserva netas y están respaldando esa reserva con oro. En el caso de República Dominicana, que tenemos una mina de oro, ¿sería aconsejable que el Banco Central cambie la modalidad de reserva de dólares por lingote de oro?
Mira, esa es una muy interesante pregunta. Si vemos la política actual desde prácticamente mitad del año pasado, y es el principal motor, ¿no?, del crecimiento de los precios del oro, esta demanda enorme por parte de los bancos centrales alrededor del mundo, que empiezan a tener cierta desconfianza en las monedas, o peor, en el papel emitido por los estados, bonos soberanos, por ejemplo. Entonces, República Dominicana, yo ignoro cuál es la política que tiene hoy en día el Banco Central en cuanto a oro se refiere. Ahora bien, es importante mencionar que en el contrato firmado entre el Estado Dominicano y la firma Barrick Gold está la posibilidad de que el Estado pida que parte del pago de los impuestos, en vez de hacerse en dólares, se haga precisamente en oro. Eso tendría dos características interesantes: que una parte de esas recaudaciones, al recibirse en oro, una parte pudiese ir a las bóvedas del Banco Central para fortalecer, para blindar las reservas internacionales, pero también se pudiese guardar una parte del oro para que a nivel de la artesanía dominicana, a través de la joyería, un poco lo que se está hablando con el tema del ámbar, que podamos desarrollar una joyería dominicana que pueda utilizar el oro producido precisamente en la República Dominicana. Entonces, ese tema que tú estás planteando, yo creo que debe ser parte de los debates que deberíamos estar teniendo en este año en cuanto a las reformas. Es una bendición para la República Dominicana tener esta mina y probablemente otras. Y fíjate, otra ventaja de la subida de los precios, eso hace que reservas identificadas que no eran comercialmente explotables con precio de $1,200, $1,500. Ahora, con este nivel de precio, eso hace que esas reservas ya cambian de grupo y empiezan a ser declaradas como reservas comerciales, y eso hace que probablemente con las inversiones que se están haciendo actualmente en Pueblo Viejo, la vida útil de la mina de Pueblo Viejo puede estar creciendo a 30, 40, 50 o 60 años. Definitivamente se seguirá explotando el oro de Cotuí bien después de que nosotros ya hayamos desaparecido de esta propuesta de la noche. Sí. Bueno, Henry, otro caso que llama la atención, los factores externos de la economía dominicana siguen cerrando el 2025 con un buen desempeño. ProDominicana está informando hoy, por ejemplo, que en términos de las exportaciones durante el año pasado recibimos un total de 14.645 millones de dólares. Lo presenta como una cifra récord, es decir, el mayor monto de exportaciones que ha tenido República Dominicana en su historia, de acuerdo a este reporte. Y uno también indica que antes de cerrar el 2025 se estuvo hablando del buen desempeño del sector de de inversiones extranjeras, turismo y remesas. Pero aún el Banco Central no da a conocer el resultado final del desempeño económico de República Dominicana. Algunos economistas lo sitúan ligeramente por encima del 2%, otros hablan que podría llegar al 2.5%, pero en el marco del buen desempeño de los factores externos, es decir, que inyectan dólares a la economía dominicana, uno, por ejemplo, de manera empírica, se pregunta, el que no es economista, bueno, ¿cómo se explica que tuviésemos un crecimiento económico por debajo del nivel histórico o del promedio histórico que hemos acumulado en los últimos años? Sí, es muy válida tu preocupación. Yo creo que de manera general la gente entiende como incoherente, ¿no?, que de un lado estemos celebrando, y hay que celebrarlo, finalmente el excelente resultado que están teniendo todos los sectores externos de la economía: inversión extranjera, remesas,
las exportaciones, que efectivamente yo acabo de recibir la data también que publicó la DGA, y confirma que fíjate que en el mes de diciembre fue el mejor mes de diciembre de toda la historia del sector exportador dominicano. Logramos exportar por 1.332 millones de dólares en un solo mes de diciembre, que no es el mejor mes del año, porque no es un mes con la misma intensidad de trabajo, y gran parte de la demanda ya se exportó en octubre o en noviembre hacia los mercados. Pues eso significa que en diciembre del 25 el crecimiento de las exportaciones fue de un 28.9%. Hasta Zona Franca tuvo el mejor mes de diciembre de su historia, un crecimiento de 5 puntos y algo, que permitió cerrar, en el caso de Zona Franca, justo por encima, muy levemente, pero por encima sí, del año 2024. Ahora, de manera general, en el caso de las exportaciones nacionales, el 85% del crecimiento proviene no tanto de un aumento de volumen, sino de precio. Los precios del oro, como lo comentamos al principio del programa, pero lo mismo sucedió con los precios del cacao, que se ha triplicado prácticamente en año y medio. Si tú sacas lo que es oro y cacao, que te explica el 85% del crecimiento de las exportaciones, el resto de las exportaciones dominicanas, por lo menos hasta noviembre, apenas crecía 1.5%. Esa es una de las razones por las cuales, como el factor fue más precio que volumen, al ser un factor precio, eso no te significa crecimiento del PIB. En el caso del sector turismo, que si bien ha tenido un mes de diciembre fantástico, el mejor mes de diciembre de la historia, crecimiento de un 10.5%, como lo comentamos el pasado lunes, ha sido un crecimiento a final del año de un 3.5%, muy inferior al crecimiento que tuvimos en años anteriores y no suficiente para compensar la caída del principal sector de la economía dominicana, que es el sector de la construcción, que ha tenido 5 trimestres consecutivos a la baja. Quizás eso esté explicando lo mismo que el tema de las remesas. Las remesas es una entrada de dinero que directamente no tiene incidencia en la cuenta de cómo se calcula el PIB. De manera indirecta, por supuesto, te induce crecimiento, porque al tener más consumo puede haber más producción local, pero también hay más importaciones. En fin de cuentas, eso es lo que te puedo explicar, porque este año el crecimiento de las divisas al crecimiento de la economía, que habrá terminado entre 2.2 y 2.3%, y en dólares probablemente algo entre 4 y 4,5%. Sí. Bueno, Henry, hacemos una pausa. Cuando retornemos, precisamente retornamos contigo para tu comentario y análisis económico. Así que retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad.
Toda la información y el análisis están aquí. lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Henry Ebrard nos comenta, nos analiza temas económicos en su tradicional sección económica de este miércoles. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy John Rival de nuevo con todos ustedes. Esta vez para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como allá, en lo global. Muchas noticias, alzas, salvo en el caso, y qué buena sorpresa, en el caso del dólar en el mercado local. Vamos entonces a empezar a chequear las cotizaciones que ha publicado para el día de hoy el Banco Central de la República Dominicana. Nos indica que en el día de hoy, miércoles y por segundo día consecutivo, el dólar está bajando frente al peso dominicano. Había bajado 12 centavos ayer martes, hoy miércoles vuelve a bajar la misma cantidad, o sea, 12 centavos, y con eso cierra el día de hoy en 63 pesos con 74 centavos. Quiere decir que por lo que va del año, que prácticamente ya cumplimos la primera mitad del mes de enero, ha estado subiendo 44 centavos, recordando que cerramos el año 2025, ¿verdad?, en 63 pesos con 30 centavos. Si nos comparamos con hace exactamente un año atrás, cuando en enero del 2025, un 14 de enero de 2025, se cotizaba el dólar en 61,57, quiere decir que en los pasados 12 meses el dólar ha estado subiendo ligeramente frente al peso dominicano, 2 pesos con 17, una tasa de variación de un 3.5% por debajo de los objetivos del presupuesto. El promedio para lo que va del mes de enero está en 63 pesos con 80. Recordemos que en el presupuesto 2025 se ha proyectado una tasa de cambio de 65,50. El petróleo estaba empezando bien el año, estaba bajando, inclusive
casi llegó hasta $55, y no tanto por la situación de Venezuela, sino mucho más por la situación catastrófica, desastrosa en Irán, una revolución que busca tumbar el régimen dictatorial, esta República Islámica de Irán. Entonces están masacrando a muchísima gente, se habla de varios miles de muertos, tratándose de un país petrolero que controla el famoso estrecho de Hormuz. Recuerdan el año pasado, cuando tuvimos la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Durante esos 12 días se temió de que el petróleo pudiese volver a alcanzar niveles de $100 el barril. Pues con esto de esta incertidumbre, el petróleo, que había caído a $55, ha empezado a subir, y hoy cerró en $62 con 2 centavos, que quiere decir que estamos regresando al nivel más alto de precio desde el 8 de octubre. O sea que estamos regresando 3 meses atrás, cuando el petróleo se cotizaba en 62,55. ¿Por qué eso es relevante? En el presupuesto 2026 aprobado en el Congreso, el promedio de precio del petróleo, que sirvió para proyectar las cuentas del presupuesto, es de apenas $47,80. Esta semana, como se cierra hoy el día miércoles, la semana que va de jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, para efecto de los cálculos de la lista de precios del Ministerio de Industria y Comercio, el precio promedio, que esta semana estaba en 57,19, al corte de hoy sube a 59,91, prácticamente $60, pero sí $13 por encima de lo que hay en el presupuesto. Así que vemos que estamos empezando el año con diferencias bastante grandes frente a lo que es el presupuesto. Es muy temprano todavía para sacar esas conclusiones, porque solamente tenemos la mitad del primer mes que está ya consumida, pero obvio que vamos a tener que darle un seguimiento muy estrecho a esas variables. Pero de todo eso, como lo hemos hablado abundantemente al inicio del programa, la gran buena noticia para la República Dominicana es que no solamente los precios del oro están a un nivel de precio histórico, sino que también los precios de la plata, que también se produce y se exporta en menor cantidad y en menor valor, están también alcanzando valores históricos, inclusive con porcentaje de crecimiento muy por encima de lo del oro. Pero para eso tenemos la oportunidad en otro comentario de darle un poquito de explicación sobre el tema de la plata, que se habla menos, por supuesto, que el tema del oro. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan allá en la cuenta de Twitter, pero no se nos muevan, que vamos a seguir con Don Manuel para el cierre de esta que es suya, la propuesta de las noches. Así que no se muevan, que ya regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias, Henry, por tu siempre interesante comentario y análisis económico. Henry, este 20 de enero se cumple el primer aniversario de la llegada del segundo gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Y uno haciendo un repaso rápido de lo que han sido estos 365 o 366 días de la administración de Trump, encuentra que han sido todo muy intenso,
muchas medidas controversiales, muchas medidas que de una u otra manera generan efervescencia, generan incertidumbre. Por ejemplo, en el día de hoy se está anunciando de que la administración Trump está ordenando que no procesar órdenes de visado de inmigrantes para 75 países del mundo. Entre esos países, en el caso de América Latina, se está citando a Brasil, a Colombia, a Cuba, a Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. Esto es lo que se está informando en el día de hoy. Solamente aclarar que de lo que se trata fundamentalmente son los visados de inmigrantes y visados para personas que tienen la intención de establecer residencia permanente en los Estados Unidos. No es el caso, por ejemplo, de los visados para temporales para turismo, para estudio o para trabajos temporales. Eso no se afecta. Pero sí estos visados de inmigrantes que son para las personas que buscan establecer residencia permanente en los Estados Unidos. Un hecho, una medida, Henry, que afecta 75 países del mundo. Sí, es una medida muy drástica que hay que poner, obviamente, dentro del contexto de lo que es la política del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, donde recuerda que la plataforma sobre la cual él ha sido electo estaba principalmente basada en un ataque frontal al tema de la migración clandestina y la migración de manera general, ¿no? Eso es lo primero. Dos, hay que ponerlo dentro de un contexto de un tremendo escándalo que estalló en los Estados Unidos de fraude a los beneficios de la seguridad social y que tiene involucrada principalmente a la comunidad de Somalia en el estado de Minnesota. Ahí estamos hablando de un fraude durante muchos años que pudiese superar los $10,000 millones. Es un fraude considerable que obviamente ha aportado leña a este incendio, ¿no?, que está provocando este grupo de medidas. Y finalmente, a futuro cercano, hay que recordar que en los próximos 3 años hay eventos populares importantes que van a tener lugar en los Estados Unidos, empezando por el Mundial de Fútbol en el 2026 y Juegos Olímpicos en el 2028, que generalmente son momentos que propician un incremento considerable de la demanda de visado. Por lo que obviamente esta medida hay que ponerla dentro de todo este contexto que obviamente afecta de manera muy fuerte a muchos países de la zona, porque prácticamente entiendo que todos los países miembros del CARICOM están impactados por esta medida, salvo creo el caso de Trinidad y Tobago, que yo no estoy viendo en esta lista, pero prácticamente todas las islas o todos los territorios que forman parte de CARICOM, con la excepción, vuelvo a decir, ¿no?, del caso de Trinidad y Tobago y el caso muy especial de Guyana, que por el tema del petróleo, pues probablemente ya no sea un país de emigración, sino de inmigración, que mucha gente va a querer seguramente ir a Guyana para aprovechar el boom del petróleo. Pero esto es obviamente una decisión muy, muy fuerte que está tomando el gobierno de Estados Unidos. Y finalmente, no lo mencioné, pero también hay que ponerlo dentro de este contexto, hay una base radical y tradicional del Partido Republicano que no ha visto con satisfacción la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posible intervención en Irán o mañana Cuba, que dicen que el presidente Trump fue electo para dejar de pensar en lo de fuera de Estados Unidos y dedicarse a lo de ahí. Creo que en este contexto de que se habló mucho de Venezuela, de Cuba, de Irán,
eso es un mensaje hacia la base de que Donald Trump no se ha olvidado de las promesas de campaña en el tema de la migración. Sí, bueno, hay muchos temas que tratar en relación a este ejercicio de Donald Trump, pero después de estos compromisos comerciales vamos a abordar otro de los temas también que están generando inquietud a nivel internacional. Retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivante. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Henry J.D. Vance y Marco Rubio, J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado, sostuvieron hoy una reunión en Washington con representantes del gobierno de Dinamarca para tratar el tema de Groenlandia. Lo que se informó a partir de esa reunión, un funcionario danés dijo que prevalece un desacuerdo fundamental entre Dinamarca y la pretensión de Donald Trump de tomar el control sobre la isla de Dinamarca. Esto se agrava porque en el día de hoy se estuvo informando de que tanto Dinamarca como Suiza, que son dos países miembros de la OTAN, están haciendo despliegue militar en Groenlandia. Y este despliegue militar sencillamente es para responder a la amenaza del presidente Trump de que podría utilizar la fuerza militar para tomar Groenlandia. Y el escenario que se plantea es un conflicto entre países de la OTAN, una de las alianzas militares más fuertes y poderosas del mundo. Sí, evidentemente creo que un caso que no tenía previsto en los estatutos de la OTAN, ¿no? De ¿cómo reaccionaría la OTAN si un país miembro de la OTAN atacara a otro miembro de la OTAN, ¿no? No sé si realmente los estatutos de la OTAN habían imaginado semejante posibilidad. Más seriamente, es un caso complejo, por supuesto. A primera vista es más que chocante escuchar, ¿no?, las afirmaciones y la forma, ¿no?, de plantear el tema Donald Trump. Obviamente es chocante. Ahora, y de nuevo, o sea, no se trata de mucho menos justificar, explicar o apoyar esta posición, pero tratar de dar una serie de elementos. Primero, algo que yo ignoraba, yo asumía que al ser Groenlandia
parte de Dinamarca, como por ejemplo las islas de Martinica y Guadalupe y la mitad de San Martín, son parte de Francia. En el caso de esas islas, son también parte de la Unión Europea. Pues yo ignoraba de que Groenlandia no es parte de la Unión Europea. Pertenece a Dinamarca, pero no está vinculada a Dinamarca. Recuerda que además Dinamarca, al igual que Groenlandia, no usa la moneda común, el euro. Han guardado la corona. Otro elemento, y eso también, yo me imagino que es algo que está tratando de aprovechar Donald Trump, independientemente de la agenda que él tiene para su ámbito de protección de Estados Unidos, el hecho de que por la misma posición y la historia cultural, Groenlandia, en fin de cuentas, es más cercana a Norteamérica que a Europa. Ahora bien, dicho todo eso, hay un hecho que es bien real. Groenlandia, aunque no forme parte de la Unión Europea, es una posesión del reino de Dinamarca, y hasta el momento no sé si todo ese tema es para llegar a una negociación de compraventa, que eso le fascina probablemente a Donald Trump, pero por lo inmediato es otro ruido más que se está creando y que está creando una zona adicional de inestabilidad. De verdad que este año 2026 empezó con muchos focos abiertos a nivel internacional y toco madera, espero que no se abra próximamente el tema de Taiwán allá por el mar de China, porque China, al ver todos esos movimientos, pudiese pensar justificado que del mismo modo que Rusia le entró a Ucrania y que Estados Unidos está redescubriendo y aplicando su doctrina Monroe, pues China, que entiende que Taiwán es una provincia de China, opinión no compartida por Taiwán, pues es posible que China siga presionando más y más al territorio de Taiwán. Todo eso no es bueno para la estabilidad del mundo, y lo que no es bueno para la estabilidad del mundo tiene un componente ligeramente positivo para la República Dominicana. Mientras suben las incertidumbres, los precios del oro seguirán subiendo, y eso no es malo para la República Dominicana. Sí, pero son elementos perturbadores para la paz mundial. No hay duda. Sí, señor, no hay duda de eso. Bueno, No hay vamos con Venezuela, porque resulta que para mañana jueves está anunciada la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca para un encuentro con el presidente Donald Trump. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las expectativas que pueden salir de ese encuentro? Ya Donald Trump, a raíz de esta operación que realizó Estados Unidos con la captura del dictador Nicolás Maduro, ya descartó a María Corina Machado como para liderar un proceso de transición democrática en Venezuela. Pero con Donald Trump uno no sabe cuándo llegue el final o cuándo se está al principio de todo. Y entonces, por eso las expectativas que hay en torno a esta presencia, uno diría, bueno, atendería Donald Trump el reclamo de una buena parte de la comunidad internacional que reclama que precisamente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia sean quienes lideren ese proceso de transición democrática en Venezuela, dado que ellos son reconocidos como ganadores de las elecciones del 28 de julio del 2024 en Venezuela, que precisamente desconoció el gobierno de Nicolás Maduro. Pero todo está sobre la mesa. Precisamente en el día de hoy, Delcy Rodríguez, que es la presidenta de facto de Venezuela, ella anunció que el proceso de liberación de los presos políticos continúa. Está hablando que han liberado alrededor de 406 detenidos políticos, entre ellos 18 periodistas que estaban bajo arresto, bajo prisión en Venezuela, y que incluso se habla que en el día de hoy también sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. No conozco los detalles de los temas abordados, simplemente vi un titular en una red social de algún comentario que hizo el presidente Trump, pero
todo lo que está sucediendo en Venezuela entra en una fase de expectativa y de indefinición, porque realmente no se sabe cuál será el final, si se mantendrá este gobierno de facto o si finalmente Estados Unidos se decide por propiciar una transición democrática segura y duradera en Venezuela. Sí, efectivamente, en ese sentido, pues yo creo que es obvio una muy buena noticia de que está confirmada la reunión que se esperaba entre la oposición venezolana, o la que realmente más que oposición es la que ganó las elecciones del año 2024. Hay que recordar que muchos que estaban hablando de Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela es un presidente que ha sido desconocido por más de 50 países alrededor del mundo. En este sentido es bueno recordar esto. ¿Cómo se va a llevar a cabo la transición en un ambiente que todavía muy complicado? Porque cayó Nicolás Maduro, pero la dictadura, el régimen dictatorial en Venezuela, no ha caído aún, porque son los mismos que están gobernando con las mismas armas, posiblemente en algunos casos la misma represión. Qué bueno que se están empezando a liberar presos políticos. Eso me sorprende. Yo no he escuchado a muchos de los analistas, supuestos analistas, que estaban apoyando mucho el régimen de Nicolás Maduro. Yo no he escuchado ninguna reacción en cuanto a la liberación de presos políticos. ¿Había presos políticos en Venezuela? Caramba, si había presos políticos, entonces sí, era bien una dictadura, y yo creo que eso también es importante subrayarlo. Creo que tenemos que abordar, y de nuevo, yo te dije, Emanuel, mi esposa es venezolana, mis hijos nacieron en Venezuela, yo viví 7 años maravillosos en Venezuela. Me cuesta ser completamente objetivo cuando yo hablo de Venezuela, pero yo creo que es importante que con pragmatismo se pueda lograr que lo más rápido posible, y si para esto esta transición tiene que seguir siendo conducida por Delcy Rodríguez, y que hacer elecciones, sino que se instale el ganador de las elecciones del 2024, pues si esto puede ocurrir, que así sea. Lo peor que puede pasar, y todavía no estamos resguardados de esta posibilidad, es que hay un conflicto interno adentro del gobierno de facto de Venezuela, donde Diosdado Cabello trate de tumbar a Delcy Rodríguez, porque eso pudiese abrir la puerta al endurecimiento de la situación, y ahí sí una situación mucho menos pacífica de lo que se ha visto, y prueba de que puede ser muy terrible la caída de un régimen dictatorial. Miren lo que está aconteciendo en Irán, donde se están hablando de miles de muertos. Ojalá pues esta reunión de mañana permita allanar rápidamente el camino a una transición definitiva hacia el regreso de la libertad para el bravo pueblo de Venezuela. Henry, rápidamente, porque se termina el tiempo, las fuerzas gubernamentales en Haití iniciaron hoy un ataque contra las posiciones de Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, en el centro de Puerto Príncipe, lo que se conoce como Del Masey. Se inició este ataque en el día de hoy, todavía no se conocen resultados, pero parece ser que es un ataque muy bien planeado para atacar precisamente el centro de una de las principales bandillas de las bandas armadas haitianas. Vamos a esperar qué sucede en Haití, Henry. Así que, nada, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Henry Ebrard, un servidor, Manuel Jiménez, como es habitual, muy agradecido de su sintonía. Recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto, ustedes nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches. Buenas noches.